Buenas a todos, yo soy Garchía y esto es La Hora del Café. Hora que no es una hora, sino más bien unos cuantos minutos y que en realidad hoy, bueno, sí que es un café, pero es un café con hielo y un poco de leche de soja, porque hace un calor que flipas. Así que si os molesta el sonido del ventilador, lo siento muchísimo, pero la salud es lo primero. Y sí, sé que hacía muchísimo tiempo que no hacía esta sección, pero la he querido recuperar para volver a hablar de ciertos temas de dibujo y eso. Y, por ejemplo, el tema que vamos a tratar hoy es anatomía, que sé que es una gran deuda pendiente que tengo con todos vosotros. Pero también en el vídeo de hoy voy a explicaros un poco por qué y cuáles son las razones de no haber tratado más el tema de la anatomía en el canal durante todo este tiempo. Y bueno, para los que no conozcáis la sección, porque es verdad que la llevo sin hacer bastante tiempo, esta sección es una en la que no tiene tanta edición, es una sección bastante más distendida en la que simplemente me da para hablar con vosotros de ciertos temas, pues mientras me tomo un café, como el propio nombre indica. Eso sí, no esperéis ver planos míos tomando el café porque son planos bastante feos, así que bueno, lo que sí que podéis hacer es esperar que este café va a ir bajando mientras avanza el vídeo. Así que si te quieres hacer uno y ponerte a tomártelo conmigo, pues perfecto, y estamos aquí de charleta. Y bueno, como iba diciendo, os voy a enseñar un poco cómo estudié yo anatomía y también hablaros un poco de las razones de por qué no he tratado más vídeos de anatomía en el canal. Y bueno, lo que sí que vamos a hacer es que os voy a enseñar uno de estos blogs, que es uno de tantos blogs de anatomía que llené, y así os voy explicando un poco, pues, cómo estudié yo anatomía y cómo conseguí aprender anatomía. Porque sé que es una cosa que puede parecer muy complicada cuando comienzas a estudiarla. Y es que lo es complicada, eso no nos vamos a engañar. Pero puede parecer complicada, como puede parecer complicado aprender a montar en bici. Es como, ¿pero cómo me voy a quitar los ruedines? ¿Me voy a dar una hostia? Pues puede que te des una hostia. Yo me hice una brecha en la barbilla al quitarme los ruedines, ¿sabes? Pero lo agradezco porque ahora sé montar en bici y no tengo que ir con ruedines teniendo 28 años, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con la anatomía. En algún momento te vas a tener que quitar los ruedines, pero esto de aquí, este blog de aquí, son tus ruedines. Bueno, esto en realidad es un poco más avanzado porque tengo otros blogs más viejos de anatomía. Lo que ocurre es que no sé dónde están. O sea, los tengo en casa de mis padres, pero no sé muy bien dónde están, la verdad. Tengo demasiados blogs y demasiadas cosas. Pero el que nos importa hoy es este de aquí. Que por cierto, dadle la bienvenida de nuevo a esta taza, que los que lleváis tiempo en el canal la reconoceréis, pero hacía bastante tiempo que no salía. Es que no cabe en mi cafetera nueva. Y bueno, también he hecho un poco de caso a lo que me habéis ido diciendo algunos, porque la idea de estos vídeos es que sean vídeos que no me lleve mucho tiempo hacer y me permita hacer otros más trabajados. Pero sé que algunos de vosotros pedíais que tuviesen un poquito más de edición y que tuviesen un poquito más de contenido visual, ¿vale? Bueno, voy a intentar hacerlo de la manera que nos pueda gustar a todos, porque claro, esto de aquí es como un extra, algo que si tuviese que ser más trabajado, yo no podría hacerlo, ¿vale? Así que bueno, voy a intentar hacerlo de esa manera. Así que tengo también por aquí la tablet y os iré enseñando cositas en la tablet también. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. Movavi Video Suite se trata de un paquete de programas para la creación de vídeos, que incluye Movavi Video Editor, Screen Recorder y Movavi Video Converter. Y su punto más fuerte es que son súper sencillos de utilizar, pero a la vez son muy potentes. Movavi te da una libertad creativa total, y con sus paquetes de efectos puedes hacer únicos tus vídeos muy fácilmente. No tienes que buscar ni hacer prácticamente nada para darle el toque final a tus vídeos, porque lo tienes todo a un solo clic de distancia. Incluso te permite hacer animaciones e intros juntando toda esa cantidad de elementos que tiene. Y todos los que compréis Movavi desde mi enlace recibiréis gratis el My Channel Pack. Además ahora, por tiempo limitado, tenéis un descuento enorme para Movavi Video Suite, además de un descuento extra para quienes vengáis de este vídeo si usáis este código y links que encontraréis en la descripción. Además, os lleváis un año entero de acceso a Movavi FX Store, que tiene efectos, recursos y animaciones buenísimas para ponerle un poco de salsa a tus vídeos. Y Movavi ofrece 7 días de prueba para que podáis ver si os convence el programa antes de comprarlo. A mí me han parecido unos programas muy completos y que a diferencia de otros programas de edición son muy sencillos de usar. Si os decidís a comprarlo, por favor, usad los links que os he dejado en la descripción y el código para llevaros un descuento. Y así además la gente de Movavi puede saber que habéis venido de mi parte. Muchas gracias a Movavi por patrocinar este vídeo y ahora sí, vamos al lío. Pues antes de abrir el blog, voy a explicaros un poco las razones de no haber hecho más vídeos de anatomía en el canal. Esto ya lo hablé en algún directo de todos los que hice en Twitch, pero bueno, entiendo que no todos los habéis visto, ni queréis veroslo, ni nada de eso, ¿vale? Pues entonces lo voy a explicar por aquí también. La cuestión es que yo creo que lo que he enseñado ya de anatomía es suficiente como para tener una herramienta básica para seguir aprendiendo vosotros, ¿vale? Que es lo que realmente es necesario. Llega un punto en el que te tienen que soltar y tienes que seguir estudiando tú por tu cuenta, porque sí, puede haber contenido que te pueda ayudar a aprender más rápido, digamos, pero aquí entra el segundo punto, es que yo creo que no soy la persona adecuada para hacer este tipo de contenido y creo que mis esfuerzos, pues, pueden tener
más funcionalidad en otros sitios y en otras partes, ¿de acuerdo? Pueden tener más rendimiento, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Pues que es que ya hay canales de YouTube que tienen los mejores vídeos de anatomía que existen, de verdad. Es que yo creo que ni yo ni nadie pueden hacerlo mejor. Empezando, por ejemplo, con Proco, que voy a buscarlo aquí en la tablet y así os lo voy enseñando. Pues este señor ahora ya no sube tantos vídeos de anatomía, pero en su día se hizo famoso y yo estudié con él anatomía muchas veces, aunque luego os explicaré cómo estudio yo realmente anatomía, porque todo esto es un extra. Para mí, todo lo que puedas subir en YouTube y ver en YouTube es un extra a un trabajo previo que vas a hacer, que ahora os voy a explicar con el blog de dibujo, en el que os voy a enseñar algunos ejercicios que creo que son útiles para estudiar anatomía y para aprender anatomía. Ningún vídeo de 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 horas, da igual las horas, da igual la cantidad de tiempo que tenga el vídeo, te va a enseñar anatomía. Anatomía la aprendes tú, porque es estudiar. Estudiar fuerte y hacer muchos estudios, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver ahora. Pero este canal es cierto que tiene unos vídeos buenísimos de anatomía. Ya aquí tiene un montón de vídeos de cómo dibujar manos. Mucho de su contenido luego es de pago. Está en inglés, pero creo que desde hace poco está doblando y subtitulando los vídeos al español. Además, es que da igual que no sepas inglés, yo cuando estudiaba con él no tenía ni idea de inglés, y aún así lo aprendí perfectamente porque es que es muy visual todo. Se entiende muy fácilmente y las palabras y el vocabulario que utiliza no es especialmente complicado, ¿de acuerdo? Entonces es un canal que, si no lo conocías, porque seguramente ya lo conocías, pues te va a ayudar muchísimo, porque aquí explica muchísimas de las cosas que luego te voy a decir que son necesarias para hacer los ejercicios. Entonces eso, es un dibujante tradicional de toda la vida, bueno, viene de escuela vieja, vamos, es de old school, digamos. No, joder, que no me viene ahora la palabra a la cabeza. Académico, es un dibujante muy académico, que no me salía la palabra, ¿vale? Pues nada, este de aquí supongo que luego en las listas tiene, efectivamente aquí en las listas, como veis, tiene todo el tema de anatomía. De verdad, si no utilizáis lo de las listas y eso, cada vez que entréis en un canal nuevo, meteros en las listas porque ahí solemos tener absolutamente todo bien condensadito para que vayáis a lo que os interesa y no tengáis que estar viajando entre 50.000 vídeos que puede que algunos nos interesen, ¿vale? Bueno, básicamente eso. Proco es buenísimo, pero también hay un argentino que, a ver si me sale ahora, creo que es Ariel Olivetti. Efectivamente, Ariel Olivetti tiene unos vídeos tochísimos en los que explica anatomía, además muy visual, muy de cómic. Este tío viene del cómic, o sea, no conozco su trabajo como tal, pero estos vídeos me acuerdo que en su día me adoraron un montón. Pues no estoy suscrito, pues me suscribo, pues que madre mía. 3.800, 3.500 suscriptores tiene. Poquísimo. Y el trabajo que tiene es brutal, de verdad, una maravilla. A mí sus vídeos, me acuerdo que en ese momento tenía que coger mucho el metro, me los descargué, sí, me los descargué, y iba viéndolos en el metro porque no había cobertura, básicamente, pero bueno. Así que eso, yo recomendaría ver mucho los vídeos estos, Anatomía 1 y Anatomía 2 de Ariel Olivetti, que os lo voy a dejar todo esto en la descripción del vídeo. Ah, bueno, también os digo, de anatomía, yo no he estudiado con él porque realmente yo ya sabía anatomía cuando él empezaba a subir vídeos, pero creo que últimamente está haciendo muy buen trabajo subiendo vídeos de anatomía Jorge Artby, que lo siento Jorge si no he pronunciado bien el canal de YouTube, pero bueno, que también he hablado con él unas cuantas veces y es un tío majísimo, que explica súper bien, tiene unos dibujos súper buenos, se ve que sabe de anatomía porque es que se le ve cuando está dibujando y tal. Y básicamente eso, o sea, creo que está haciendo muy buen trabajo Jorge. Y a mí pues se me quitaron un poco las ganas de seguir haciendo vídeos de anatomía cuando vi que los estaba haciendo él también y que se estaba dedicando tanto a los vídeos de anatomía. Yo creo que seguiré haciendo alguno de vez en cuando, pero no esperéis que haga muchos vídeos de esos, ¿de acuerdo? Lo que sí que os voy a explicar es cuáles fueron mis métodos para aprender anatomía. Esto ya lo expliqué en un vídeo hace mucho tiempo, que además es uno de los vídeos más vistos en el canal, pero no llegué a profundizar mucho en esto, ¿vale? Así que bueno, pues hoy sí que os lo voy a explicar y os voy a enseñar un poco cuáles eran mis ejercicios de anatomía de hace 6 años o más. Porque esto tenedlo en cuenta también, yo salí de Bellas Artes hace 7 años, terminé la carrera. La terminé en 2016. Sí, me parece que fue en 2016. Y yo salí de allí siendo pintor. O sea, yo pintaba al óleo y tampoco... Bueno, hacía paisajes, sobre todo. De vez en cuando hacía alguna ilustración, pero era de segundas. Yo realmente me puse a estudiar ilustración como tal al salir de la carrera, ¿vale? Entonces, pues en 2016, 2017 fue cuando me metí muchísima caña con la anatomía, con la composición, a la hora de dibujar sin referencias. Siempre lo he hecho, ¿vale? No voy a mentir.
Es una cosa que siempre me ha gustado, pero seriamente, aprender a hacer ilustración y intentar trabajar como ilustrador, pues sucedió hace 7, 8 años realmente, tampoco hace tanto. Es verdad que yo ya traía mucho trabajo hecho de antes, pero si te esfuerzas y le metes chicha, pues no se tarda tantísimo, vas a tardar unos años, claro. Pero se puede hacer fácil, simplemente tienes que saber que es de esforzarte y de hacer muchos ejercicios. Y ahora vamos a ver algunos de esos ejercicios. Bueno, pues primero para que veáis, el blog de dibujo, normalmente me compro a blogs mejores, pero este tenía un blog de dibujo que me había comprado porque los compro compulsivamente, ¿de acuerdo? Me había comprado un blog de dibujo en el Alcampo, creo que me lo compré este. Que no es ni un blog de dibujo, es un cuaderno de instituto, de colegio, pero simplemente pues que tenía las hojas en blanco y dije, me lo tengo que comprar a ver qué tal está esto, porque me gusta mucho que sean de anillas, y de anillas finas, por tema de que me permite apoyar mejor la mano, no se dobla la página, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Fijaos, una firma súper chusca. Aquí sí que me gusta marcar con la fecha los blogs de dibujo, simplemente pues eso, porque ahora lo abro y sé que lo empecé el 12 del 1 del 2017, ¿vale? No tengo ni idea de cuándo lo terminé, bueno, más, esto no está terminado, vais a ver que le faltan muchísimas hojas por terminar, pero me hice bastante, ¿eh? Y nada, este, como os digo, no es mi primer blog de dibujo dedicado a la anatomía. También os voy a avisar de que prácticamente más de la mitad o incluso más de los dibujos que dedicaba a la anatomía no están en este blog porque, primero, soy muy desordenado y segundo, trabajo muchísimo en digital. Pues entonces, probablemente muchas de esas cosas estén en un disco duro viejo o en mi iPad Pro. Y a día de hoy sigo haciendo algún estudio que otro de vez en cuando. Bueno, y otra razón más por no haber continuado con esos vídeos es que yo tampoco, y esto nunca os he mentido con esto, ni a vosotros ni a nadie, siempre lo he dicho y siempre que alguien me ha dicho, oye, es que tú sabes mucha anatomía, yo digo, no, yo sé lo justo para no cagarme encima, ¿vale? Y con eso he podido trabajar de ilustrador, así que ¿por qué tú no ibas a poder aprender lo justo? Y lo justo, pues es diferente para cada uno, porque hay gente que trabaja de ilustrador profesionalmente y no tiene ni papa de anatomía, simplemente porque no lo necesita para sus dibujos, o sabe lo justito, en plan, pues el esqueleto va así, la mano va así, una cosa muy superficial. Si te dedicas al cómic, obviamente vas a tener que saber los músculos, al menos los grupos musculares, pues que más se ven y ese tipo de cosas. Y para mí, para el nivel de anatomía que yo necesito, pues me es suficiente con eso, con conocer los grupos musculares, cómo funciona el cuerpo, cómo se mueven las articulaciones, ese tipo de cosas. No necesito saberme cada músculo por separado y en concreto y cada musculito, tampoco necesito saberme los músculos a nivel interno. Y luego, sin embargo, para otra gente, por ejemplo, tengo en la cabeza a un grafitero que lo que hace son animales, que se les ven los órganos, todo, bueno, pues como que los disecciona, ¿no? Obviamente, para ese nivel de trabajo vas a necesitar un nivel de anatomía altísimo, ¿no? Es comprensible, vaya, tiene todo el sentido del mundo. Pero la mayoría de nosotros necesita un nivel básico, saber dónde va el bíceps, cómo se mueve, también saber cómo funcionan los músculos del antebrazo, todo eso. Bueno, vamos a empezar a ver el blog. ¿Veis? Primero, muchas páginas las guarrindongueo porque hasta hace poco yo era una persona muy desorganizada. A día de hoy sigo siéndolo, pero como que le estoy poniendo remedio. Pero bueno, vais a ver que este blog es un maldito desastre en la mayoría de cosas. Pero fijaos, por ejemplo, por aquí, lo que me hago mucho son este tema de las proporciones, marcármelas, porque cada uno tenemos nuestras proporciones y no todo el mundo tenemos las mismas, pero sí que hay una media y más o menos todos tenemos unas proporciones aproximadamente parecidas, ¿de acuerdo? Y viene bien medírselas y ver un poco cómo ir recordando cuáles son las proporciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver, también me hago muchos dibujos del esqueleto, simplemente, para entender las formas. Lo que hago aquí es que cojo una imagen de referencia, de una pose, y lo que intento es sacar yo el esqueleto. Obviamente, para llegar hasta aquí, ha habido mucho trabajo de esto, de dibujar el esqueleto por separado y aprender cómo es el esqueleto y cómo funciona, y a dibujarlo desde muchos ángulos. Como os digo, este blog no es el primero que hice. Tengo muchísimos dibujos antes de estudios de huesos por separado y de cosas así, ¿vale? Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Fijaos que, por ejemplo, estas páginas, en este blog ya no vais a ver tantísimas, pero mis primeros blogs de dibujo, de anatomía, eran todo el rato páginas como esta, estudiando cómo es cada hueso, pasándolo a formas geométricas, entender cuál es el volumen, cómo es la articulación, ese tipo de cosas. Una vez tengo el esqueleto, y ya lo entiendo, puedo pasar a este punto, a poner los músculos. Pero recordad lo que dije en el vídeo este viejo, no me acuerdo cómo se llamaba, no estudies así, me parece que se llamaba. No vayáis tanto a lo general desde el principio, id hueso por hueso, músculo por músculo, entendiendo dónde se inserta
y dónde se origina el músculo. Y es que si buscas en Google el nombre de un músculo y origen e inserción, pues te va a salir básicamente eso, ese músculo individual, dónde empieza y dónde acaba. Y también puedes encontrar trabajo de gente que te diga cómo se superponen unos con otros, porque creo que a la hora de entender anatomía, esa es una de las cosas más importantes. Aparte de entender los volúmenes, cómo se articulan, cuál es la estructura, todo eso es lo importante, ¿vale? Como os digo, con este vídeo no vais a aprender anatomía como tal, pero tenéis que aprender a estudiar. Siempre que explico a alguien y siempre que doy una clase a cualquier persona de dibujo, le explico eso, que está muy bien recibir clases, pero sobre todo lo importante es entender cómo aprender las cosas y aprender a estudiar. Porque en esto no vas a tener profesores siempre. Puedes buscarte apoyo de vez en cuando y tal, pero no vas a tener profesores siempre. Así que lo suyo es aprender a estudiar y aprender a mejorar por tu propia cuenta. Pero cuando empezáis es muy bueno que tengáis profesores y que personas que os vayan guiando en todo el camino. Bueno, estas de aquí son otras páginas que en este vais a ver pocas, pero estos eran unos trabajos que en la carrera, en Bellas Artes, hacíamos muchos de estos. Simplemente, a ver si lo puedo separar, porque claro, lo tendré pegadito por aquí. A ver... Aquí está. Compro papel de cebolla, que esto es un papel súper barato, y lo que hago es ponerlo por encima de los esqueletos, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer también imprimiendo una foto, o bueno, si tenéis una tablet, es tan sencillo como coger un dibujo, hacerlo y después poner otra capa por encima y hacer esto, ¿vale? Esto de aquí simplemente es para los que trabajáis en tradicional. A mí en este momento todavía me gustaba muchísimo trabajar en tradicional y tener blogs de dibujo. Pues básicamente esto, te colocas un papel de cebolla y encima de esto haces toda la musculatura. Vas reconstruyendo la musculatura, me hago anotaciones, me pongo todo eso. Fijaos que en los dibujos anoto muchas cosas. A mí me viene muy bien para memorizar, aprenderme los nombres. También os digo una cosa, de todo esto que hice, ya me acuerdo de una quinta parte. Porque esto, en su momento, pues había mucha más anatomía. ¿Qué pasa? Que como no la uso, únicamente me voy quedando con las cosas que utilizo. Pero cuando hice este blog, pues había mucha más anatomía que de la que recuerdo ahora. Que tendría que ponerme a repasar todo esto. Pero claro, ¿qué pasa? Que como explicaba antes, yo para mi obra no utilizo este nivel de anatomía, ¿vale? Entonces es tan sencillo como eso. Como no lo utilizo, pues no lo retengo y se me acaba olvidando. Si tú lo utilizas en tu obra, te vas a quedar con ello. Ya está, no tiene más. Y bueno, para enseñaros también este otro, que a ver si lo tengo, a ver si lo puedo despegar, porque esto tiene 6 años y está aquí. ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Uah! Gente, no uséis esto, no uséis cinta de carrocero para esto, ¿vale? Ya veis que no soporta bien 6 años de antigüedad. Nada, pues bueno, ahí para que lo veáis en la cámara bien. Serían los esqueletos, simplemente me hago un estudio del esqueleto, lo mismo. No me lo estoy inventando esto. Cojo una pose de referencia y después de haber hecho muchos estudios del esqueleto, hago estos ejercicios, ¿vale? Pero estos ejercicios vienen después de estos otros y de estos otros, de copiar esqueletos, de buscar esqueletos y dibujarlos. Podéis buscaros cualquier aplicación de anatomía 3D que vais a poder posar cualquier esqueleto, o os viene el esqueleto, podéis isolar... Bueno, isolar. qué pedante, me ha salido eso. Que podéis separar un hueso del resto y rotarlo, ir dibujándolo en distintos ángulos. Es más, voy a buscarlo ahora en la tablet y os lo enseño para que veáis, ¿vale? Tenéis esta aplicación de aquí, que es gratuita hasta cierto punto, que a ver cómo se llamaba, que no lo he mirado. Art Anatomy, está aquí, ¿vale? Que dentro de esto podemos coger, por ejemplo, el tronco. Nos vamos al tronco, ¿de acuerdo? Y mira, un hueso que me acuerdo que se me complicó muchísimo y que es de los más complicados de entender el volumen, es el omóplato. Que luego realmente no te hace falta entender todos los volúmenes y tal, una vez lo simplificas, pero es importante entenderlo. Si yo le doy doble clic en esta aplicación, pues puedo cogerlo, rotarlo, etc, etc, etc. Vaya, básicamente pues eso, cogerlo y sacar distintas vistas, ¿vale? Entonces yo desde aquí me saco una captura de pantalla y podría dibujarlo. No os recomiendo que lo calquéis, podéis calcarlo, pero la idea es hacer un estudio de cómo son las formas, ¿vale? Entonces eso, para coger las referencias de anatomía viene muy bien esto. Luego la aplicación no es tan cara, me parece recordar que, mira, la versión completa son 13 euros, que para hacer estudios me parece que cualquier libro de anatomía es menos completo que esto y te va a ser más caro también. Eso sí, los libros de anatomía te vienen con anotaciones de dibujo, te vienen explicados para dibujar y esas cosas.
También os digo una cosa, un consejito con los libros de anatomía, evitad los libros médicos. Coged libros pensados para dibujantes, porque son completamente distintos, ¿vale? No tienen nada que ver. Esto es una cosa que probablemente la mayoría ni vayáis a pensar, ni vayáis a intentar compraros uno de esos. Pero yo, bueno, pues en mi friquerío intenté mirarme y leerme algunos de esos, manuales de anatomía médicos. A los dibujantes no nos sirven de nada, a menos que estés buscando algo muy específico, ¿vale? Así que nada, eso. Bueno, pues esa sería la aplicación que os digo. Desde ahí podéis sacar referencias para todos estos estudios que son más punto por punto, hueso por hueso, músculo por músculo. Y después ya tenéis estos. Esto de aquí sería coger una pose en cualquier aplicación o cualquier página de poses, simplemente, o buscáis una foto y ya está. Sacáis el esqueleto, aprendéis a dibujarlo, tenéis que entender cómo es el esqueleto para hacerlo. Y después de eso, cogéis y reconstruís los músculos por encima. Porque si sabéis el origen y la inserción del músculo y comprendéis el volumen, eso es una parte muy importante, porque hay que entender muy bien cuál es el volumen. Fijaos aquí esta nota que me hago, por ejemplo, que es, si cortase este músculo por la mitad, ¿cómo sería su sección? Porque no todos los músculos son pelotitas, ¿vale? No todos los músculos son así esféricos, ni son óvalos, ni nada de eso. Hay muchos que tienen este tipo de formas, ¿vale? Y que cambian mucho en un sitio o en otro por los tendones, ¿de acuerdo? Son cosas complicadas. Luego veis, pues tengo muchos dibujos aquí chorras y estúpidos que, bueno, pues los intento disfrazar de anatomía, pero esto no es un estudio de anatomía, ¿vale? Estudios de anatomía son estos, ¿de acuerdo? Que fijaos también cómo he mejorado la línea en 6 años. Yo antes tenía esta línea, por regla general. Y nada, me puse a trabajar muchísimo en la línea, hacer muchísimo tema de línea y tal. Simplemente con el tatuaje tuve que mejorarla una barbaridad. Era una de esas cosas que yo pensaba que jamás iba a ser bueno en ella, ¿vale? Era un tema que a mí se me complicaba muchísimo hacer línea. Y ahora, a día de hoy, mi línea es una de las cosas con las que más contento estoy en mi nivel de dibujo. ¿Por qué? Porque me he metido 4 años de hacer línea topísimo con el tatuaje, ¿vale? Bueno, 5 creo que han sido, en realidad. Bueno, no os voy a enseñar todo el blog porque es largo, ¿vale? Pero fijaos, por ejemplo, aquí voy haciéndome estudios de anatomía, de cómo van los músculos, más guarros, menos guarros. Esto es para ti. Yo esto no lo voy a vender ni lo voy a enseñar. Lo enseño ahora, pues bueno, porque sé que os puede interesar. Pero esto yo lo hago pensando para mí. A mí esto me servía en su momento, ¿vale? ¿No es bonito? No, no es bonito. Yo esto ahora lo veo y digo, pues mira, son unos dibujos feísimos. Pero a mí en su momento me servían y me eran útiles, ¿vale? Entonces, pues ya está. Luego también, fijaos, yo suelo intentar aprovechar mucho el tiempo y una cosa que hacía era, como los vídeos estaban en inglés, todos los vídeos de anatomía buenos de verdad estaban en inglés, lo que hacía era aprovechar para estudiar inglés a la vez. Mientras lo iba viendo, tomaba los nombres de los músculos en inglés, los iba apuntando, escribía en inglés, ese tipo de cosas. Probablemente leéis esto y esté lleno de faltas de ortografía, de errores gramaticales y de todo, pero me da igual, a mí me sirve para aprovechar el tiempo y para estudiar un poco. Y bueno, aquí sí que me sirve, por ejemplo, mirad este culito. ¡Qué culito! Pues este culito lo que tiene son líneas volumétricas. Lo que hago es, aparte de dibujar las fibras, simularlas un poco con el sombreado, es ayudarme de la línea para entender esos volúmenes y cómo es el volumen real del glúteo, ¿vale? Y aquí tengo la pelvis, sería el hueso simplemente. Después tengo el músculo. Y por último, ya tengo el músculo con los volúmenes. ¿Cómo sería el volumen resumido? Para mí el culo funciona muy bien dibujarlo como dos ruedas de queso muy grandes, pues así, como giradas un poco, como 2 discos girados, ¿vale? Vamos a ver, lo puedo dibujar aquí, si total, me da igual. Vamos a ver si esto sería como... A ver, que estoy de lado, no veo bien lo que estoy haciendo. Vale. No, mira. ¡Ay! Que me he equivocado con el primero. ¿Veis? Sería un poco como esto. Y luego aquí, como que va vacío y aquí ya va la cabeza del fémur. ¿De acuerdo? Sería un poco esa la movida. Pues esto de aquí, menos resumido, sería este volumen. Simplemente es eso, intentar entender los volúmenes, de cómo funcionan las cosas, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, por aquí pues muchos dibujitos. Luego también pues son más dibujos de pelvis, que es otro hueso que es muy complicado de entender el volumen y de cómo funciona. Tiene muchos recovecos, muchas inserciones, bueno, tiene ahí muchísimas cosas. Están pasando muchas cosas en la pelvis, ¿vale? Y encima también tienes diferencias entre la masculina y la femenina.
que hay que entender un poco. No hace falta entenderlas del todo, pero sí que tienes que saber que están ahí, ¿vale? Pues luego también hacía esto, rostros de memoria, ¿ves? Me ponía ejercicios de, bueno, pues voy a ver si me acuerdo de cómo era la cara de no sé qué amigo y le intento dibujar de memoria, sin mirar fotos ni nada. Bueno, mis amigos se vieron reconocidos aquí, la mayoría, así que yo creo que está bien hecho, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, vamos a pasar a lo siguiente. Más dibujillos de caras y tal. Y otra cosa que ya lo he explicado alguna vez es que yo en pintura hacía mucho retrato, ¿vale? Eso sí, poses y anatomía no hacía, pero el retrato siempre me ha gustado mucho. ¿Qué pasaba con eso? Pues como se ve, bueno, mi nivel de retrato no era malo aquí, ¿vale? Y esto es de cabeza y son dibujos muy rápidos, ¿vale? Pero mi nivel de poses era terrible, terrorífico, porque nunca conectaba esa cabeza con un cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Me hago muchos estudios de poses, simplemente me quedo con lo importante. ¿Veis? Estos son esqueletos. Es un esqueleto mucho más rápido y mucho menos específico que el esqueleto que os he enseñado en los vídeos de cómo dibujar esqueletos. Pero es que yo tengo 50 distintos. Depende de lo que estoy haciendo, uso uno u uso otro. Entonces, bueno, pues simplemente que lo sepáis. Y lo que me hacía eran ejercicios de me ponía una hora a hacer, pues yo qué sé, 20, 30 poses distintas. Luego las intentaba hacer de cabeza en otro ejercicio. Por ejemplo, estas yo creo que son de cabeza todas, ¿sabes? Por aquí estas otras. Algunas las cogía de referencias y otras las intentaba hacer yo de cabeza, intentando pues conseguir que se viesen naturales, que el gesto funcionase bien, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bien, pues más poses, era una cosa que me fallaba bastante. Ahora mismo no creo que sea mi punto más fuerte a la hora de dibujar, pero estoy contento con las poses que consigo y puedo conseguir poses bastante dinámicas y no me cuesta mucho sacarlas. Pero bueno, yo estoy contento con ellas y con eso me vale. Así que por aquí veis, pues más poses, un poco jugando, intentando ver si puedo conseguir hacer esta pose, si puedo conseguir lo otro, encajándola en una perspectiva, luego intentando hacerla de unas maneras o de otras, colocándoles una espadita, colocándolas pues sujetando una barra, cualquier cosa así, cambiando un poco la perspectiva de esa pose. Son ejercicios muy rápidos, creo recordar que eran poses de 1 minuto como mucho cada una, eran sacar 50 en 1 hora. ¿Vale? Pues fijaos, aquí hay más y más. Estas sí que las reconozco ya que son con referencias, porque estas de aquí me da a mí que ninguna de ellas es con referencia. Y aquí se nota que con referencias. Usad páginas web como, vamos a ver, que las tengo aquí en el ordenador. Pues como por ejemplo esta, Quick Pose, Line of Action, creo que se llama. La tengo aquí, Quick Poses, sí. Y, mira, esta es Quick Poses. Y luego también está Posemaniacs. Y también esta de Practice Tools, que esta es la que he estado utilizando últimamente, yo creo. Son páginas bastante chulas para aprender a dibujar y para sacar poses y tener varias referencias. Bueno, pues como veis eso, muchísimos ejercicios de poses. Esto también es parte de la anatomía, ¿vale? La anatomía no son solamente los músculos. La anatomía es todo el cuerpo humano, ¿de acuerdo? La pose también la podemos entender dentro de la anatomía, es otra parte más, ¿vale? Porque tú saber todo esto de la musculatura y tal no te sirve de nada si no sabes las poses, si no sabes cómo colocar el esqueleto. Porque al final la pose, digamos que es cómo se coloca el esqueleto y cómo se doblan esos músculos, cómo funcionan, bueno, ese tipo de cosas. Pues bueno, luego también muchos ejercicios de estos, que con el paso de los años pues están muy sucias estas páginas, pero bueno, aquí como veis intento entender el volumen de la musculatura, dónde se inserta cada músculo, cómo funciona. Por ejemplo, brazos era una de las cosas que más había estudiado, porque al final lo que solemos hacer normalmente, la única anatomía que se suele ver son los brazos, ¿vale? Y el cuello, si acaso. Porque si le pones ropa a los bichos y eso, pues no se va a ver mucho más. Pero bueno. Más dibujitos de estos. Más caras. Por ejemplo, bueno, esto no me sirve de nada y esto ya os digo que para mí no me funciona de nada. O sea, sí que me sirve entender un poco la musculatura de la cara, pero no tanto a nivel interno. A mí esto, la verdad es que es una cosa que por ahora no me sirve, no lo he hecho mucho. Me sirve entender la estructura facial, pero los músculos de la cara no me sirve de nada entenderlos. Lo único que me sirve es saber que, por ejemplo, si sonrío, esto de aquí se va a subir y me va a tapar un poco el ojo. Pero aquí están pasando muchas cosas por encima a nivel de grasa y de piel, como para que el músculo nos llegue a interesar, ¿vale? Los músculos de la cara no se nos ven por regla general. Sí que te pueden servir para saber por qué se forma esta comisura, ¿sabes? Porque esto se mete por aquí y luego esto de aquí es un poquito de grasa que se mete por encima. Bueno, te sirve para saber ese tipo de cosas, ¿vale? Como para poder entender un poco lo que está pasando debajo
Pero a mí esto son ejercicios que no me sirvieron demasiado, lo de estudiar la musculatura facial. Y tampoco estudié mucho, la musculatura facial, ya os digo. En cuanto vi que no me iba a servir demasiado, lo dejé. Ejercicios con esqueletos, probando cosillas, ¿sabes? O sea, yo soy muy de abocetar rápido y tal, y estas cosas pues como que tampoco me las cuido mucho. Cuando estoy haciendo un dibujo cuidado, pues lo cuido mucho, pero cuando estoy haciendo bocetos, lo único que me interesa es hacer 50.000 y garabatear un rato. Que de nuevo, esto me sirve a mí, no tiene por qué servirte a ti, ¿vale? O sea, tú no tienes por qué coger y copiar, es más, no deberías hacer eso, no deberías copiar ninguna de estas páginas, la cosa es sacarlas tú y hacer tus propios ejercicios, ¿vale? Bueno, otra cosa que hacía mucho era dibujar directamente a tinta, porque en ese momento estaba muy flipado con Kim Jong-gi y decía, buah, yo quiero hacer esto. Y para llegar a ese punto hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Que es una pena que se muriese hace poco, pero bueno, la verdad que un grandísimo dibujante, ¿eh? A mí es una de las personas que más me ha influenciado a la hora de querer dibujar y más me ha motivado a dibujar más, ¿vale? Y a dibujar mejor. Me parece increíble el trabajo de ese hombre. Pues eso, dibujaba mucho sin boceto previo también, pero esto era con referencias, tenedlo en cuenta. Y aprovechaba que el rotulador traspasaba las páginas para luego por el otro lado intentar hacer un poco pues como hacía con la hoja de calco, ¿vale? Pues en vez de ponerle papel de cebolla, aprovechaba que se había traspasado para sacar el esqueleto que había dentro, la clavícula, ese tipo de cosas. También hacía estudios de manos. Bueno, pues todo eso. Luego aquí intenté coger y hacerlo de manera un poco más circular, un poco más fluida, ¿vale? Con formas un poco más fluidas y no tan rectangulares, ¿de acuerdo? Luego unos estudios de manos terroríficos, o sea, fijaos, hace 6 años yo ya estaba consiguiendo trabajos, ¿vale? Yo ya tenía trabajos y mis manos no eran siempre así, pero algunas veces eran como esta, ¿vale? Así que, bueno, haceos una idea. Por eso digo que no hay un nivel de anatomía profesional. Tú puedes ser profesional y tener una anatomía de mierda, ¿vale? Y no saber nada de anatomía. Es verdad que para ciertos trabajos es necesario saber cierto nivel de anatomía, como decía antes, ¿vale? Pero no es 100% necesario. Es más, yo conozco a mucha gente que trabaja profesionalmente de esto y que la anatomía que tienen les flojea bastante. Así que, bueno, no voy a decir nombres porque se dice el pecado pero no el pecador, pero, bueno, por ejemplo, fijaos aquí, también no es parte de la anatomía, pero como normalmente hacemos a las personas vestidas, pues también hice estudios de telas, que es una de las cosas que a día de hoy todavía más me flojea, porque, bueno, pues las saco, acabo tirando de referencias y eso, pero hacerlas de cabeza es una de las cosas que todavía a día de hoy me cuesta más. Puedo hacerlo, pero me cuesta mucho hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hago de vez en cuando estudios de telas. A día de hoy los sigo haciendo. Por ejemplo, esto, si la sostuviese así la tela, pues caería más o menos así, ¿vale? Ese tipo de cosas. También rotándola, girándola, cómo es la estructura más o menos de la caída de una tela, ese tipo de cosas, ¿vale? Más estudios de brazos, como veis van a ser un poco todo esto, ¿vale? O sea, esto de aquí, más estudios de piernas, rotándolas, girándolas para entender mejor el volumen. Todo esto, por ejemplo, lo podríais aplicar mucho mejor haciendo un modelo 3D o modelando con plastilina como expliqué en este vídeo de aquí. Que me quedó genial ese vídeo y no tiene casi visitas, por cierto. Si es que solo os gusta el clickbait, de verdad. Aquí yo ya entendía más o menos cómo funcionaba el omóplato y cómo eran las formas y los volúmenes, ¿de acuerdo? Esto ya lo podía hacer de cabeza. Pero hasta que llegué a este punto, tuve que dibujar y dibujar omóplatos, pero bueno, no sabéis cuántos, hasta que entendí cómo era el volumen y cómo se juntaba esa espina que le sale y tal, y cómo se juntaba con la escápula, con la clavícula y todo eso. Mucho estudio, muchos dibujos de estos, tardes, porque luego además esto lo iba acompañando con dibujos del digital, con la tableta al lado, o con la tablet al lado, cualquier cosa. Y muchos dibujos no están aquí, están en la tablet, ¿vale? Que tenía un iPad Pro en ese momento y ya no lo tengo. Bueno, no, ahí aún no tenía un iPad Pro. Estarán en el ordenador perdidos, vete a tú a saber dónde, porque muchos de estos ni siquiera los guardo. Luego, por ejemplo, calaveras. Mira, un ejercicio que me viene muy bien, de vez en cuando lo hago con cosas, es hacerme esto, como un óvalo en el que voy cambiando la posición de cada calavera y además queda bastante chulo, es una cosa bonita, que luego, bonita, vistosa. Esto bonito, pues no es bonito, pero es vistoso. Por ejemplo, también aquí tengo ejercicios viendo un poco cómo sería la rotación, intentando rotarlo. No soy muy claro, a mí con saber yo y entender yo lo que estoy haciendo me basta, ya lo he dicho antes. Pero sí que dibujarlos con distintos movimientos y con distintas articulaciones, ¿vale? O sea, en distintas posiciones, la articulación. Porque igual de importante que entender cómo es el omóplato es entender cómo se junta con el húmero, ¿vale? Bueno, pues ahí lo lleváis, eso.
más manos, haciendo algún soldadito, cosas así en perspectiva un poco chapucera, porque esto es terrorífico. Pero bueno, intentando sacarle un poco más de gesto, que a veces me es más fácil hacerlo así también, usando los gestos. Ese tipo de cosas. También me gusta mucho dibujar con varios bolígrafos, o sea, esto tenía uno, que era un bolígrafo con 4 colores distintos, y me gustaba mucho para ver más claro yo lo que estaba haciendo. Pero bueno, a día de hoy lo tengo cambiado por la tablet completamente, entonces pues eso. Luego, por ejemplo, un dibujo con una trama súper chapucera, de una mano y un sobre de monedas, una bolsa de monedas. Aquí pues es un señor con el pirindolo fuera. Y más manos y más antebrazos y cositas, ¿veis? Pues aquí yo ya creo que tenía un nivel... Esto, ahora a día de hoy tengo algo más de nivel de anatomía que esto, pero tampoco mucho más, porque aquí yo ya entendía más o menos los volúmenes. Me faltaba terminar de colocar las cosas bien, de entender las articulaciones, de darle un poco de fluidez, pero aquí yo ya entendía cómo era el volumen de las cosas y podía dibujar este cuerpo desde cualquier ángulo, ¿vale? Puede que salvo por la espalda, porque en la espalda también es un punto flaco que tenemos muchos dibujantes, ¿eh? Más poses, ahora de mujeres, porque es verdad que suelo dibujar más hombres que mujeres y es una cosa que me di cuenta en ese momento y que me puse a practicar un poco más, porque creo que lo que tenemos que practicar siempre son las cosas que peor se nos dan. Si nos quedamos todo el rato practicando lo que ya se nos da bien, no vamos a aprender a hacer nada nuevo. Más pelvis, también colocándolas en el espacio. Esto es una simplificación de la pelvis no es así, pero a nivel de estructura, y a nivel de estructura me refiero, a nivel de hacer un esqueleto y que funcione y poder articularlo y tal, funciona esta pelvis. Entonces, bueno, pues esto de aquí es una simplificación de la pelvis para ser más sencillo que nos acordemos de cómo dibujarla. Y una cosa sí que os voy a decir con las simplificaciones, y es que no copiéis esta, no copiéis ninguna. Podéis copiarla para entender un poco cómo ha simplificado la persona esa pieza, pero a mí lo que más me sirve para recordarla yo es hacer mis propias simplificaciones y mis propios métodos, porque si es el de otro lo voy a tener que memorizar de cero. Si es el mío, he llegado hasta esa respuesta por lógica. Entonces puedo volver a sacar esa respuesta si se me ha olvidado, ¿vale? Entonces si lo hago de esa manera, a mí me es mucho más sencillo recordarlo. Por aquí ya seguiría con lo mismo, más gemelos, aquí me puse un poco más en serio a recordar la anatomía, a no tirar tanto de memoria, a practicar, ¿veis? Primero hacía una capa en verde, después otra en rojo y después lo terminaba de limpiar con el bolígrafo negro. Y nada, por aquí un poquito más huesos, rotando el hueso, simplificándolo, pues aquí por ejemplo veo que hay un cubo, luego esto es un cilindro un poco doblado, un poco curvo, ¿de acuerdo? Esto de aquí es media esfera, ese tipo de cosas, ver el volumen. Y por ejemplo aquí pues haciéndome las líneas volumétricas, entendiendo mejor cómo es el volumen de esos músculos, de la musculatura. Más, por ejemplo, también esto ya es de cabeza, que lo reconozco bastante bien, intentando ver cómo se juntan los músculos, cómo es la dirección que tienen los músculos, todo ese tipo de cosas. Pero al final, estos son los ejercicios que yo creo que todo el mundo tiene que hacer para aprender anatomía. Porque no vas a aprender anatomía leyendo un libro ni viendo un vídeo, lo aprendes porque mira, yo probablemente en este punto ya me hubiese visto todos los vídeos que hay en YouTube sobre anatomía, que existen. Pero pues no era lo que necesitaba. No aprendes anatomía de esa manera, aprendes anatomía de esta, haciendo este tipo de dibujos y entendiendo tú mismo cómo funcionan esos músculos, dónde van, dibujándolo, memorizando las formas, entrenando un poco la mano, todo eso. Pues es esto lo que hace falta, también entendiendo cómo funcionan las articulaciones, ¿veis? Pues aquí estaba probando una muñeca en forma de cilindro, simplemente para ver si funcionaba, si era fácil rotarla y ese tipo de cosas. Bueno, básicamente eso. Luego aquí más, ¿vale? Luego ya más dibujos estilizados, probando a hacer ojos estilizados. Mirad qué mirada más chapucera, madre mía. Bueno, pues todo esto se queda en el libro, en el blog de dibujo de pruebas y no tenéis que verlo vosotros. Ahora lo estáis viendo, pues bueno, porque me apetece. Pero bueno, vamos a ver, luego un dibujito de un astronauta, bastante, bueno, sin más. Vamos a ver. Esqueletos, más esqueletos, practicando formas, ese tipo de cosas. Otra vez esqueletos, resumiéndolo en formas muy básicas para intentar sacarlo de manera más sencilla. Y bueno, realmente por aquí ya está por terminar el blog. Creo recordar, sí, mira, pues hasta aquí llegué. Luego me queda todo esto de blog que no creo que lo termine nunca. Ah, bueno, sí, mira, por aquí atrás también suelo hacer cosas de apuntarme movidas que me parecen importantes en ese momento. Calentar la mano, esto de aquí, pues hacer este tipo de ejercicios de dibujo, que a mí, ya os digo, ya os lo dije en mi vídeo de cómo hacer línea, que lo dejaré por aquí también, que esto a mí no me sirvió en absoluto jamás. O sea, es una cosa que
me aburre y no lo acabo haciendo. Me propongo hacer el ejercicio 2 días y al tercero ya he dejado de hacerlo. Y bueno, como ya os he dicho, eso sería todo lo del blog de dibujo. Así que hasta aquí llega el blog de dibujo y la hora del café, pues vamos a hablar un poquito más. Me termino el café, que me he enrollado mucho y aquí sigue. Pero bueno, como veis, pues básicamente este es uno de tantos blogs de dibujo de anatomía que he hecho. Y probablemente siga haciendo más y más porque ya he dicho, yo a día de hoy tengo un nivel de anatomía con el que estoy cómodo, puedo sacar cualquier pose, me acuerdo de todo esto, lo tengo ahí guardado, simplemente que no lo recuerdo al momento, pero si veo un dibujo o veo un dibujo anatómico, me acuerdo de cómo van las cosas y puedo sacar esos músculos y colocarlos, ¿de acuerdo? Pero no son cosas que utilice en mi día a día, por tanto no lo recuerdo al momento. Y nada, básicamente eso, seguramente sigan habiendo más blogs de dibujo de anatomía. Es más, si acabo haciendo alguno, no prometo nada, pero si acabo haciendo alguno, puede que lo vaya grabando y explicando lo que voy haciendo con vosotros, y es algo con lo que sí que me sentiría más cómodo haciendo vídeos de anatomía. Porque es lo que digo, yo no soy ningún experto en anatomía tampoco, como para venderlo aquí, como que yo os voy a enseñar anatomía a nivel profesional y tal, que de nuevo eso no existe, pero bueno. No os voy a poder enseñar dibujo académico de cómo va un músculo de aquí a acá, hacerlo perfecto. Para eso ya os he dicho, para eso iros al canal de Proco y si os interesa mucho, comprad 2 cursos, porque al final nadie regala este tipo de cosas, es muchísimo trabajo. Yo simplemente hacer un vídeo sencillito de anatomía me lleva una barbaridad de tiempo. Hacer vídeos y manuales bien hechos de anatomía, nadie te los va a regalar, porque son cosas que llevan mucho tiempo a hacer y son muy tediosas y que ni siquiera funcionan bien en YouTube. Mismamente, el propio Proco no tiene tantas visitas en esos vídeos y, repito, son los mejores vídeos de anatomía que existen. Dudo muchísimo que absolutamente nadie pueda superar esos vídeos, ¿vale? Nadie, ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma, ni un extraterrestre, ¿de acuerdo? O sea, el trabajo que se marcó Proco y su equipo, porque yo creo que tenía un equipo, es brutal. Así que si queréis aprender anatomía de verdad, iros ahí, apuntaos a una academia, estudiad por vuestra cuenta, pero estudiad muchísimo, compraros libros, ese tipo de cosas. Al final, si quieres aprender de verdad, tienes que dejarte dinero en formación, ¿vale? YouTube llega hasta cierto punto, y en YouTube hay cosas muy útiles, es verdad, pero ya aunque sean libros, porque lo que vas a encontrar en un libro de anatomía, cómo va a estar desglosado y todo eso, no lo vas a encontrar en YouTube simplemente porque el formato no funciona igual. Y yo lo que necesitaba en este momento, más que vídeos de YouTube que me podían ayudar, eran las aplicaciones estas de la tablet, por ejemplo también libros de anatomía, manuales de anatomía, donde estuviese muy claro de dónde iba un músculo y de dónde salía, cuál era la forma de los huesos, simplificaciones, cómo dibujaban el esqueleto otros artistas, ese tipo de cosas, ¿vale? Al final yo intento daros gratis todo lo que puedo, pero es que cada vez que me he puesto a intentar volver a hacer el tema de los vídeos de anatomía, lo que acabo haciendo y viendo es que las cuentas no salen. Las cuentas de cuánto tiempo tengo que dedicar a esos vídeos y cuánto dinero me van a proporcionar a mí. Seamos realistas, el mundo funciona así, ¿vale? Yo siempre que puedo os doy algo gratis, pero es que hay cosas que simplemente creo que no es viable hacer. Y no es viable hacerlo a un nivel que de verdad merezca la pena aprender y merezca la pena gastar el tiempo en eso, ¿vale? Entonces yo recomiendo básicamente eso. Lo siento mucho por los que esperabais que os dijese el secreto y el truco para aprenderlo todo y que fuese súper sencillo, pero al final la formación cuesta dinero, eso es la realidad, es así como funciona el mundo y cómo funcionan las cosas, y también cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿vale? Puedes hacerlo sin formación, obviamente. Yo todo esto lo hice ya sin ir a clase, ya no estaba en Bellas Artes. De todas maneras, en Bellas Artes, por mucho que me guste decir que no me enseñaron nada, probablemente sí que me enseñaron cosas. Sí que he tenido profesores que me han enseñado ejercicios de dibujo, me han enseñado cosas, aunque luego no me hayan enseñado a dibujar en sí, ¿vale? Nadie ha estado encima de mí diciendo ese dibujo está mal, esto está bien, esto tal, tienes que corregir esto, tienes que hacer lo otro. No han estado ahí haciendo eso. Pero, por ejemplo, lo que sí que me han enseñado y lo que sí que puedo hacer yo y estoy intentando hacer con vosotros es enseñaros pues los ejercicios de dibujo que a mí me sirvieron y los que hago de verdad. Ese tipo de cosas. Que es lo que creo que sí que puedo daros y que puedo ofreceros sin estar haciéndoos perder el tiempo, ¿de acuerdo? Porque lo último que quiero yo es que perdáis el tiempo, ¿vale? Así de sencillo. De nuevo, siento mucho si el ventilador hace mucho ruido y eso, pero es que aun con el ventilador puesto, estoy sudando como un cerdo. O sea, grabar ahora mismo en verano es horroroso, ¿vale? Así que nada,
Espero que os haya gustado la hora de café, que ahora estoy viendo lo que llevo grabando y esta vez sí que ha sido una hora de café. Así que, bueno, espero que os haya gustado mucho y nada, si os ha gustado este formato y queréis que lo recupere y seguir haciendo este tipo de vídeos, decídmelo en los comentarios, dejad un like y todas esas cosas. Y nada, tenéis links a mi equipo de trabajo, cursos, láminas, redes sociales y todo eso en la descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.